Bueno, buenas tardes a todos. Igual que Verónica, quería agradecer a los organizadores por la posibilidad que nos dieron de presentar nuestros resultados. Y yo les voy a contar qué rotación recomiendo en la Pampa Ondulada, que es la región en la cual yo trabajo. La Pampa Ondulada es una subregión de la Pampa húmeda, está marcada en el mapa, el color rojo. Al norte está limitada por el río Carcarañá, al suroeste por el río Salado y al este por el río Paraná y el río de la Plata. El clima en esta región es templado húmedo, precipitaciones media anual de 988 milímetros y temperatura media anual de 16,5 grados centígrados. Es una región altamente productiva, no tiene limitantes edafoclimáticas para la producción, ya que presenta suelos argidoles, profundos, bien drenados, fértiles, ricos en materia orgánica originalmente. La textura del horizonte A de esta región es franco-limosa. El contenido de arcilla varía entre 17 y 31% y el de limo entre 60 y 70%. Y el espesor del horizonte A ronda entre 18 y 20 centímetros, dependiendo si hay o no erosión. Porque, como el nombre lo dice, es pampa ondulada, presenta pequeñas ondulaciones y las pendientes no superan el 3%. El 80% del área presenta suelos de clase 1, 2 y 3, por eso es una región muy productiva. Los suelos son muy fértiles y el 20% puede presentar suelos clase 4, 5 y o 6. Acá lo que les muestro lo llevé al nivel de Pergamino, que sería del partido de Pergamino, que es un partido representativo de esta región. Y lo que les muestro es para que vean cuál es el sistema de cultivo actual en la región, cuáles son los rendimientos promedio desde la campaña 1996-97 a 2016-2017 y cuál es el pulso de carbono por parte de la agricultura en esta región. Es decir, cuál es el aporte que realiza los sistemas de cultivo actuales en carbono al suelo. Fíjense, el 80% de la superficie se encuentra bajo soja, ya sea de primera o de segunda. El 11% bajo maíz y el 9% bajo trigo. Los rendimientos promedios son, en ese periodo, 83 quintales para maíz, 34 quintales para soja, promedio de soja de primera y soja de segunda siembra, y 36 quintales para trigo. Y haciendo un cálculo de cuál es el aporte de esa proporción de cultivos y los rendimientos, me da que el aporte de carbono es 3,6 toneladas de carbono por hectárea por año en relación a la rotación que predomina, que básicamente es casi soja continua. Acá lo que les muestro es saber cómo influyó la historia de la pampa ondulada sobre las reservas de materia orgánica, para saber de dónde partimos, de qué nivel de materia orgánica partimos, en qué nivel estamos y a dónde queremos llegar. Fíjense, en los primeros, acá en el gráfico tenemos en el eje Y el stock de carbono expresado en reservas. ¿Por qué lo expresamos en reservas? Como tenemos diferencias en densidad aparente generalmente, a la profundidad 0,5, 5,10, no trabajamos con porcentajes, sino trabajamos como reservas y evitamos el ruido que hace la diferencia en densidad aparente. Y en el eje X tenemos los años. Fíjense, la línea verde nos muestra cómo bajó el carbono en situaciones donde no hay erosión hídrica y la línea naranja cómo bajó el carbono en situaciones con erosión hídrica. En los primeros 40 años de suelo, se perdió aproximadamente el 27% de la materia, años de agricultura, perdón, se perdió aproximadamente el 27% del carbono orgánico del suelo. ¿Por qué? No había cosecha mecánica, se quemaban los rastrojos, se hacían laboreos intensivos con arado de reja y vertedera, y eso hacía que la materia orgánica o el carbono se mineralice rápidamente. Después, la pérdida comienza a estabilizarse debido a que aparece la cosecha mecánica, se deja de quemar los rastrojos, empiezan a usarse labranzas conservacionistas, que eran menos degradantes, y además, bueno, a partir de los 90 se introduce la siembra directa. Sin embargo, a partir de los 90, ¿qué encontramos en la región? Y encontramos dos situaciones: productores grandes que se mantenían en rotación o productores pequeños que a partir de la introducción del cultivo de soja
comienzan a hacer soja en forma casi continua. A partir de 1990 se introduce la siembra directa, que intenta detener esa degradación de la materia orgánica o esa disminución, y a partir de 1996, cuando se introduce la tecnología RR, muchos productores que estaban en rotación también se convierten en productores que realizan soja en forma casi continua. Entonces, ¿qué encontramos hoy? Y encontramos un 11%, alrededor de 11% de productores que tienen suelos que tienen altas reservas de materia orgánica. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en rotación. Y un 89% de productores que tienen suelos degradados. ¿Por qué? Porque hace 20 años que están haciendo soja en forma casi continua. Bueno, ahora sí les voy a mostrar, eso era para tener un pantallazo de lo que tenemos hoy en la región, cómo están los niveles de materia orgánica. Ahora les voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos de los ensayos de larga duración, que están ubicadas dentro de la Estación Experimental Pergamino de INTA. Bueno, acá no puedo poner el cursor, bueno, esta es la experimental. Y acá en azul tenemos indicados los ensayos. Estos ensayos son ensayos de secuencia de cultivo, sistemas de labranza, y también hay 2 niveles de fertilización nitrogenada. La información que yo les voy a mostrar es únicamente de cada secuencia bajo siembra directa con fertilización nitrogenada. Fíjense, tenemos rotación maíz, trigo, soja, está encerrado en color violeta, que inició en el año 1979. Rotación trigo-soja, inicia en el año 1983. Monocultivo de maíz, encerrado en color verde, inicia en el año 1987. Y monocultivo de soja, en color bordeaux, en el año 1987 también inicia. El valor que tienen estos ensayos es el largo plazo, y además es que en muchos casos se anticiparon a los cambios en el manejo del suelo. ¿Por qué? Porque se hace directa desde 1979, cuando la siembra directa no era una práctica difundida en la región. O se hace monocultivo de soja de hace 30 años, cuando en la región la soja empieza a instalarse hace 20 años. Por lo tanto, la información que obtenemos de estos ensayos nos permite predecir cuál va a ser el sentido y la magnitud de los cambios en la calidad del suelo o en la fertilidad del suelo, y además nos va a permitir saber hacia dónde deberíamos ir. En este gráfico lo que vemos es la evolución del carbono en el tiempo en cada una de esas rotaciones que vimos recién, que es maíz, trigo, soja, monocultivo de maíz y monocultivo de soja. En el eje Y están las reservas de carbono expresado en toneladas de carbono por hectárea, y en el eje X los años. La línea verde marca la evolución del carbono bajo maíz, trigo, soja, con un aporte de carbono de casi 6 toneladas de carbono por hectárea por año. Eso es lo que aporta en promedio la rotación. En violeta, la rotación trigo-soja con un aporte de 6,2 toneladas de carbono por hectárea por año. En naranja, la rotación maíz, trigo, soja, pero inició de un suelo un poquito más degradado, que tenía menos reservas de carbono. En celeste, el monocultivo de maíz con un aporte de 4,7, y en marrón, el monocultivo de soja con un aporte de 3,1 toneladas de carbono por hectárea por año. Lo que se ve en este gráfico es, bueno, no puedo marcar, pero las 3 rotaciones más intensificadas, maíz, trigo, soja y trigo, soja, perdieron carbono. El monocultivo de maíz mantuvo el carbono en el largo plazo. Después de 30 años de monocultivo de maíz, el carbono se mantiene. El monocultivo de soja, después de 30 años, sigue perdiendo carbono, a pesar de que partió de una situación degradada. Resulta difícil ver por qué una rotación intensificada con alto aporte de carbono pierde carbono. Porque es muy difícil mantener las reservas iniciales tan elevadas de carbono. Lo que hay que ver es de dónde parto. Si yo parto de un suelo con alto contenido de materia orgánica, por más que haga una rotación buena, con alto aporte de residuos, diversificada, va a ser difícil mantener ese nivel inicial. En cambio, si parto de una situación degradada y hago una rotación con alto nivel de aporte de carbono, rotación de raíces, rotación de gramíneas con leguminosas, probablemente logre incrementar el carbono.
¿Qué encontramos en estos resultados? Y como dije antes, la variación en el carbono estuvo en relación con el carbono inicial. Cuando más carbono tengo al inicio, cuando más me muevo en el eje X hacia la derecha, mayores van a ser las pérdidas. Cuando menos carbono tengo, menos va a perder el suelo. Pero a su vez, también encontramos relaciones del carbono con distintas variables. En el gráfico de los puntos rojos, vemos que el carbono del suelo está en relación directa con el carbono aportado. Y si bien las rotaciones de cultivo están perdiendo carbono, de todas formas mantienen los niveles de carbono en valores más altos. Fíjense, estos 3 puntos corresponden a las rotaciones y estos 2 a los monocultivos. Y podríamos decir que con un aporte de carbono de 5, puedo mantener los niveles de carbono más elevados, a pesar de que sé que las rotaciones vienen perdiendo carbono. Lo mismo con el índice de intensificación de la secuencia. ¿Qué es el índice de intensificación de la secuencia? Los meses de cultivo en relación a los meses total del año. Cuando más tengo el suelo ocupado con el cultivo, mayor va a ser el carbono que encuentro en el suelo. Y esto podríamos decir que un índice de 0,6 me estaría dividiendo 2 mundos, las rotaciones y los monocultivos. Y lo mismo encontramos relación del índice de intensificación de la secuencia del cultivo con el carbono aportado. Cuando más intensifico o más cultivos tengo en el año, mayor va a ser la cantidad de carbono aportada al sistema. Y eso lo veo reflejado en las reservas de carbono que tengo en el suelo. De estos resultados, ¿qué conclusiones sacamos? Que un aporte medio anual de casi 5 toneladas de carbono por hectárea por año, que es lo que hace el monocultivo de maíz, puedo mantener las reservas de carbono en 41 toneladas de carbono por hectárea, que se equivalen a 2,8% de materia orgánica. Ese 2,8 es similar al promedio de la región hoy. La región está entre 2,8 y 2,9% de materia orgánica. O sea que si yo logro aportar 4,7, estaría manteniendo las reservas de materia orgánica que tengo hoy en la región. Sin embargo, el sistema de cultivo más difundido es la soja casi continua. En 20 años se hacen 16 sojas, 2 maíces y 2 trigos sojas. Por lo tanto, si continuamos con ese sistema, donde el aporte es bajo, habíamos visto que el pulso de carbono era 3,6 toneladas de carbono por hectárea por año, por lo tanto no voy a poder mantener las reservas actuales y la materia orgánica seguiría disminuyendo. En cambio, si planteo alguna rotación más intensiva con mayor aporte de carbono, las reservas de carbono o de materia orgánica podían incrementar, que es lo que muestra este esquema. Viendo que en el ensayo, en el monocultivo de soja, las reservas de carbono después de 30 años, a pesar de que el suelo estaba degradado, continúan en disminución, pensamos en alguna alternativa que aumente los aportes y que tenga una respuesta rápida en la materia orgánica del suelo. Para eso hicimos un cultivo de cobertura entre las hojas. Soja de primera, cultivo de cobertura benavicia, soja, cultivo de cobertura. Luego del cuarto año, el cultivo de cobertura permitió aumentar las reservas de carbono en 12%. Eso es altísimo. ¿Pero por qué? El suelo reaccionó rápidamente, porque bajo monocultivo de soja el suelo es pobre, no tiene cobertura, está compactado, tiene muy altos valores de densidad aparente. Por lo tanto, el aporte pasó de 3 toneladas de carbono que hacía el monocultivo de soja a 7,6 toneladas de carbono, que es la suma de la soja más el cultivo de cobertura. Y eso se reflejó rápidamente en las reservas de carbono o de materia orgánica del suelo. O sea que el cultivo de cobertura podría incluirse como una práctica rápida para mejorar la fertilidad del suelo. Bueno, en realidad recomendar una rotación es difícil. ¿Por qué? Porque no sé de qué valor originalmente parto. Dependiendo del carbono inicial o de la materia orgánica que tenga, ahí voy a poder decidir cuál será la mejor rotación. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, en la región tenemos estas dos situaciones. Productores que están por encima de las 45 toneladas de carbono, que tienen entre 3 y 3,5% de materia orgánica en el suelo, y productores que tienen alrededor de 2,8% de materia orgánica en el suelo. Entonces, en el caso de los productores que se mantuvieron en rotación, la mejor rotación, ¿cuál va a ser? Y la que permita mantener esas elevadas reservas de carbono
o la que las disminuya menos. Y en el caso de los productores que están haciendo soja casi en forma continua, la mejor rotación, y ahí tengo más posibilidades de aumentar. Es más difícil mantener que aumentar muchas veces. Bueno, como dije antes, no existen recetas. Como recomendación de una rotación, yo diría aquella que presente un índice de intensificación mayor a 0,6. ¿Qué significa? Que tenga más del 60% del tiempo que dure la rotación ocupada con cultivos. ¿Por qué? Y porque existen reducidos periodos de barbecho, hay un mayor tiempo de ocupación del suelo por raíces vivas para que estabilicen el carbono. Aquella que realice un aporte mayor a 5, sabiendo que en la zona el 2,8% de materia orgánica con 5 toneladas de aporte de carbono lo puedo mantener, y bueno, yo iría a alguna rotación que aporte más que eso. Vimos en los ensayos que el trigo-soja, maíz-trigo-soja, permiten lograr aportes mayores que 5. ¿Qué deberían incluir? Cultivos con elevada producción de residuos y alta relación carbono-nitrógeno para que no se degraden fácilmente, como el maíz, el sorgo, el trigo. También podría ser una rotación que la proporción de soja no supere el 50%. ¿Por qué? Porque sabemos que la soja realiza un bajo aporte de carbono por parte de los residuos, que la calidad que tienen los residuos de soja, una baja relación carbono-nitrógeno, lleva a que sean atacados rápidamente por los microorganismos del suelo, desaparezcan y dejen el suelo desnudo. Además, bajo monocultivo de soja tenemos baja protección física de la materia orgánica dentro de los agregados del suelo. Medimos la estabilidad de los agregados con diversas metodologías y siempre el sistema es inestable. Y además hay una baja cobertura del suelo, lo que trae aparejado procesos de compactación, erosión hídrica. Y además, bajo monocultivo de soja, producto a que no se fertiliza con nitrógeno y a algunos productos de la fijación biológica, los pH son cercanos a la neutralidad. Y eso podría estar estimulando la actividad microbiana que descompone la materia orgánica y que descompone los residuos. También podríamos decir que podría ser una rotación que presente una mezcla de gramíneas con leguminosa en el mismo año. ¿Por qué? O una consociación. ¿Por qué? Porque favorece el reciclado de los residuos. Además, podríamos estar aprovechando el servicio de fertilizante verde por parte de la leguminosa cuando se descomponen los residuos y la captura de ese nitrógeno por parte de las gramíneas, evitando que ese nitrógeno mineralizado se pierda y contamine los acuíferos o los cursos de agua. Y también podríamos decir que podría ser una rotación que incluya un cultivo de cobertura, ya que vimos que tiene un efecto rápido sobre las reservas de materia orgánica o de carbono del suelo, debido a que aumenta el aporte de carbono, aumenta la eficiencia en el uso de los recursos, porque los cultivos de cobertura también en ensayos de allá de nuestra región muestran que capturan el nitrógeno que proviene de la mineralización de la materia orgánica y lo liberan por descomposición de los residuos para el cultivo siguiente de la rotación. También mejoran la estabilidad de la estructura, protegiendo a la degradación de la materia orgánica en forma física. Y también se podría reducir la utilización de uso de insumos en el sistema como herbicidas, por ejemplo. Bueno, ¿hacia dónde deberíamos ir? Deberíamos realizar una adaptación de la agricultura actual. El sistema de cultivo difundido en la región no es sustentable. Lleva 20 años y en el ensayo tenemos 30 años y nos dice que el suelo sigue perdiendo carbono, no llegó a un equilibrio y además trae aparejado un montón de otros problemas, no solo el tema de la materia orgánica. Deberíamos repensar nuevos sistemas de cultivo que permitan acoplar los ciclos de carbono y nitrógeno y que aumenten las reservas de materia orgánica. Ya no debemos pensar solo en el aporte de carbono, sino también en el aporte de nitrógeno y de otros nutrientes como de fósforo y azufre, y que todos los nutrientes deben acoplarse en forma de que se aumente en sí la materia orgánica.